Grupo NICE a través de su filial, muy buenos días. Grupo NICE a través de su filial NICE Colombia les da la más cordial bienvenida a su programa Diálogos en Vivo, panorama de los programas de normalización y etiquetado de eficiencia energética en Latinoamérica. Grupo NICE, como principal aliado del sector empresarial en materia de certificación y pruebas de laboratorio para el sector energético, conforme a las regulaciones técnicas en América Latina, ha preparado este programa de pláticas con especialistas que de manera mensual ofrece foros de conversación sobre temas coyunturales en el sector empresarial de la región. Antes de dar inicio a esta edición de Diálogos en Vivo, comparto con ustedes que al final de la sesión existirá un espacio de preguntas y respuestas con nuestro especialista, las cuales agradeceré puedan compartir durante la sesión con solo activar el icono que se encuentra en la parte inferior de esta ventana para que nuestro equipo pueda concentrarlas y sean atendidas una por una en el espacio mencionado. Sin mayor preámbulo y para dar inicio a este encuentro, permítanme presentar al ingeniero César Alejandro Izaza Roldán, quien esta mañana nos acompaña para impartir esta plática. El ingeniero Izaza es ingeniero mecánico con especialización en gases combustibles y doctorado en ingeniería área energía realizados en la Universidad Pontificia Bolivariana. Su experiencia profesional incluye 25 años como docente investigador en la Facultad de Ingeniería Mecánica de esta universidad, con experiencia intensiva en proyectos de investigación en refrigeración, climatización y fuentes alternas de energía, además de trabajar en consultoría en proyectos de uso racional de energía en el sector industrial, en el Grupo de Investigación en Energía y Termodinámica. Ha sido coordinador científico del Centro de Investigación, Desarrollo y Calidad de Refrigeración y Climatización, así como coordinador del Semillero de Refrigeración y Climatización de la Escuela de Ingeniería, miembro de la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración, ACAIRE, miembro de la Red Iberoamericana de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire Solar, RIRAS, así como miembro de la Sociedad Internacional de Energía Solar, ICES. Ingeniero Izaza, a nombre de NICE Colombia, nos complace contar con su presencia en este foro. Sea usted bienvenido. El espacio es todo suyo. Muchas gracias, Erika. Por favor, me confirma si me escuchas. Lo escuchamos muy bien, ingeniero. Muchas Adelante. gracias, Erika. Gracias pues a todo el equipo de NICE por esta invitación. Para mí pues es un placer poder contarles un poco acerca de este tema. Digamos que por muchos años he participado pues ya sea en proyectos de consultoría o inclusive en desarrollos de proyectos de infraestructura, tanto aquí en la universidad como en otras empresas, relacionados con la eficiencia energética. Lo que hoy voy a hablarles es un panorama de lo que para Latinoamérica ha significado la implementación de los programas de normalización etiquetada. Son programas que como vamos a ver más adelante, pues digamos, impactan no solamente pues a los usuarios, que es el principal objetivo, sino que detrás pues hay una serie de actores institucionales, gubernamentales, de laboratorios, de investigación, de empresas, que se ven, pues, digamos, interesados en cómo estas políticas y estos programas pueden influenciar en sus actividades. Lo que les voy a hablar, ¿cierto? Y digamos que este contenido que aquí está planteado no necesariamente pues está en orden, sino que es un poco pues en términos generales de los conceptos de los que vamos a tener en la charla de hoy. Vamos a hablar un poco cómo ha evolucionado esos programas de normalizado y etiquetado, que por las siglas en inglés se conocen como SIL. Digamos quiénes han sido sus principales promotores y quiénes digamos, han iniciado, ¿cierto? Primero estas iniciativas.
Estos sistemas pues han tenido, como ya les he mencionado, pues impactos importantes y por lo tanto pues digamos que esos impactos ya hoy en día se, se pueden presentar como una justificación de su difusión y de su implementación. Sin embargo, pues en cada uno de los países de Latinoamérica y en todo el mundo han habido diferentes estrategias y vamos a hablar un poco de ellas, algunas buenas y otras no tan buenas. Existen barreras que hay que tratar de superar y todo esto, parte de esas barreras, sin ser las únicas, es la infraestructura de los laboratorios. Entonces vamos a hablar un poco también de esa infraestructura, de cómo de qué es lo que deberían prepararse en cada uno de los países o en cada una de las regiones donde se implementan estos programas. Y bueno, muy relacionado con el segundo punto sobre la justificación, precisamente esos beneficios que han marcado, que realmente pues se tengan que implementar este tipo de programas. Para hablar de las justificaciones, pues precisamente traigo esta diapositiva. Esta diapositiva la saqué, digamos, recientemente. Esta, digamos, la fuente es del Instituto Internacional, de la Agencia Internacional de Energía, perdón, la IEA, que generalmente la EIA, digamos, es un organismo internacional que está muy vinculado a los países de la OCDE, que es ese club de buenas prácticas de cooperación, donde Colombia, voy a hablar mucho y me disculpan ahí, ¿cierto? Ya Erika pues hizo la presentación y sabrán pues que soy de Colombia y mucho pues de lo que he hecho pues tiene que relacionar obviamente pues con Colombia, pero trato pues también de mostrar algunos resultados en otros países. A ese club pues también pertenecen otros países de Latinoamérica como México y Chile. Y este diagrama nos muestra cómo ha sido la evolución del consumo de energía eléctrica, ¿cierto? Aquí estoy específicamente de la energía eléctrica, porque el concepto de energía y el concepto de eficiencia energética no solamente abarca la energía eléctrica, abarca también combustibles como el gas natural o en la industria combustibles como el petróleo o como el carbón. Hay energía secundaria, inclusive en algunos países hay disponibilidad de pronto de redes de agua caliente o redes de agua fría o digamos pues otras fuentes de energía secundaria que se usan para equipos de uso final. La energía eléctrica, entonces como ustedes saben, es una fuente de energía secundaria. La energía eléctrica no existe pues en la naturaleza, no hay fuentes de energía eléctrica. Si yo lo que yo la tengo que producir a partir de fuentes primarias, a partir de centrales hidroeléctricas, térmicas, nucleares, en fin. Y esa energía eléctrica, entonces en Latinoamérica tenemos diferentes usuarios, por ejemplo, como la industria, el sector residencial o el sector comercial. Lo que estamos viendo acá y que marca pues esta tendencia, este otro cuadro que aparece acá es también de la Agencia Internacional de Energía, pero este es a nivel global. El constante crecimiento que ha tenido el consumo o la demanda de energía eléctrica en el tiempo, ¿cierto? Siempre lo vamos a ver en crecimiento en cualquiera de los sectores. E inclusive las proyecciones que hay hacia el 2035 es que el crecimiento puede llegar hasta entre el 2009 y el 2035 hasta el 84%. Eso inclusive ha significado preocupación por parte pues, de muchos institutos, organismos, países, que ven cómo con este crecimiento los efectos ambientales que pueden ocurrir más adelante pueden ser muy graves si nosotros no implementamos programas de eficiencia energética.
porque casi toda esta industrial, residencial y comercial. Pero aquí vemos cómo esa energía que yo voy a producir, la produzco a partir del petróleo, el carbón, el gas, todas esas fuentes de energía, pues son fuentes de energía que producen gases de efecto invernadero, como el CO2. Entonces, digamos que hay una preocupación a nivel mundial de que ese crecimiento pues también va a significar emisiones de gases de efecto invernadero, efectos sobre el medio ambiente que si no se hace algo, entonces digamos que las consecuencias pueden ser catastróficas. En el sector residencial específicamente, ha sido pues un punto donde hay unas oportunidades muy importantes de ahorro de energía, donde los países en vía de desarrollo, por ejemplo, como los países de Latinoamérica, digamos, están en constante crecimiento también. Hay acceso a más recursos, hay, digamos, crecimiento económico, hay mejora de la calidad de vida, y todos esos hogares pues van a querer tener acceso a los diferentes electrodomésticos, a la nevera, al aire acondicionado, al ventilador, en fin, a todos estos elementos que, digamos, el más importante podríamos mencionar que es el refrigerador doméstico. En Colombia, por ejemplo, si hablamos de penetración del refrigerador doméstico en los hogares en Colombia hay aproximadamente somos 50 millones de habitantes y eso se traduce más o menos en unos, un poco menos pues de 13 millones de hogares. Y de esos 13 millones de hogares, más o menos, de esos hogares, 11 millones tienen nevera. Estamos hablando pues de un porcentaje superior al 90% de penetración del refrigerador. Ya los otros electrodomésticos tienen menos penetración, pero igual va creciendo en la medida en que estos hogares tengan, mejoren su calidad de vida. Y el refrigerador, aparte de que tiene una penetración muy alta, pues también, digamos, representa, estos son datos pues de Colombia, la unidad de planeamiento bioenergético, para Colombia el ente que pertenece al Ministerio de Energía y que se encarga de planear, ¿cierto?, lo que puede ocurrir a futuro en términos de energía y minería, y también en esa planeación, pues entonces lleva las estadísticas de cómo se consume esa energía en todos los sectores, de dónde se consume y cómo se consume en el sector industrial, cómo se consume en el sector comercial y cómo se consume en el sector residencial. Entonces, en unas encuestas, el refrigerador, en promedio, porque esto no, Colombia, particularmente, pues es un país que no tiene estaciones, es un país que tiene, en vez de estaciones, son pisos térmicos, tiene 5 pisos térmicos, pero 3 son los más representativos, que son el cálido, que es a nivel del mar, el templado, que es ciudades como Medellín, donde yo vivo, que es la segunda ciudad del país, y Bogotá, que es clima frío. Entonces esto puede variar dependiendo del piso térmico. Seguramente que en México también hay ciudades donde predomina más el clima frío y otras ciudades donde predomina más el clima caliente a lo largo del año. También diríamos que México es un país tropical, a pesar de que muchas veces identificamos temporadas o estaciones. Entonces, digamos que hay oportunidad, viendo pues en la diapositiva anterior que el sector residencial aporta considerablemente en los consumos de energía eléctrica. Hay oportunidad de cómo reducir esos consumos de energía eléctrica que provienen de combustibles fósiles en muchos países, de cómo reducir esos consumos de energía. Hay diferentes estrategias, ¿cierto? Y lo que se ha buscado es que una de esas estrategias precisamente sean los sistemas de normalización y etiquetado. Pero antes de eso, digamos que antes de uno definir, listo, voy a aplicar un programa de normalización y etiquetado, realmente existe otro panorama mucho más amplio que se conoce como
las políticas de eficiencia energética, ¿cierto? Hay políticas mucho más generales. Los etiquetados, digamos que esas políticas no se limitan solamente a sacar normas y a sacar etiquetas, sino que, por ejemplo, puede cubrir también el reemplazo, ¿cierto? Hay programas de sustitución de estos equipos de uso final, hay programas de sustitución de neveras, o hay programas simplemente de educación. Yo quiero que los hogares tengan una mayor conciencia de cómo usar los electrodomésticos, y eso finalmente ayudará pues también a la reducción de los consumos de energía. Hoy pues nos vamos a concentrar específicamente en los equipos de uso final y en las etiquetas y en las normas para poder sacar la información de estas etiquetas. Como políticas de eficiencia energética, digamos que también hay la Agencia Internacional de Energía saca un estudio en diferentes países del mundo donde dice, güey, ¿cuál es, digamos, que la principal razón para definir una política de eficiencia energética? Entonces, hay algunas. Está, por ejemplo, la seguridad energética. ¿Cómo garantizar que yo voy a tener, cómo garantizar que yo le voy a suministrar energía eléctrica a la mayor parte de la población? También puede estar el desarrollo económico. ¿Cómo digamos que un consumo desmesurado de energía puede encarecer el costo de vida, y eso pues, digamos, limitar el desarrollo económico de una población? Obviamente, ya lo hablamos, el cambio climático, también está la competitividad económica. Por ejemplo, muchos países, México, Colombia, Ecuador, Chile, son fabricantes de muchos de estos equipos de uso final. Hablamos después de los electrodomésticos. Y entonces, si no se ponen, digamos, acordes con estas políticas, posiblemente puedan perder competitividad económica estas industrias. También está la salud pública y otros diferentes a estos ya mencionados. Entonces, es el más importante que ha servido como justificación para implementar políticas de eficiencia energética en la mayoría de los países, es la seguridad energética. Está comprobado, ¿cierto? Este es un dato muy importante. Está comprobado que es mucho más económico implementar un programa de eficiencia energética que ir ampliando la capacidad de generación de energía eléctrica de un país. Es mucho más costoso, no solamente en términos de inversión, sino en términos de impacto ambiental. Entonces, la seguridad energética, siendo pues uno de los principales motivadores, hace uso de las políticas de eficiencia energética para garantizar esa seguridad. Este cuadro, que también es un extracto pues, de estudios de la Agencia Internacional de Energía, nos muestra los datos pues, de algunos países, de cómo han implementado a lo largo del año diferentes, han crecido, ¿cierto? En términos de normatividad y etiquetado dentro de sus políticas de eficiencia energética. Esto es un poco de cómo hay digamos que un ciclo de lo que significa una política de eficiencia energética. Generalmente, pues, inclusive es un círculo que puede ir cerrándose. Podemos empezar, digamos que por las normas, pueden haber normas internacionales que se empiezan a imponer en los países, o pueden ser porque si es un país que fabrica entonces electrodomésticos y necesito exportar a otros países, entonces me van a exigir estas normas. En fin, podemos empezar por cualquiera de estos eslabones. Pero para yo poder implementar estas normas, pues obviamente tengo que hacer programas de capacitación o auditorías energéticas o programas de formación que permita que las personas involucradas, las entidades, digamos que conozcan a fondo cómo se implementa un proceso, todo un sistema de normalización que involucra metrología, que involucra laboratorios, que involucra organismos de acreditación, que involucra pues un montón de actores que tienen que conversar, usuarios finales,
sistemas de comercialización, en fin. Si quisiera uno pues proteger la industria nacional, pues también es importante fomentar, digamos que programas de investigación y desarrollo, no solamente en las empresas, sino también en universidades, que pongan estos productos a la altura de lo que exigen las normas o el mercado internacional. Digamos que otra estrategia también está el establecimiento y esas señales reales, digamos que tienen que estar muy en concordancia con el financiamiento. Digamos que la eficiencia energética, hay una realidad que hay que enfrentar, y es que necesariamente implica inversiones. Es costoso. Un producto más eficiente generalmente es más costoso que un producto más ineficiente. Entonces, ahí hay un riesgo de que estos programas, sobre todo en países como Latinoamérica, que son países que tienen un porcentaje de la población muy alto, que viven con márgenes pues, de pobreza, extrema pobreza, hay un porcentaje de la población con poder adquisitivo muy bajo. Entonces, esto se mete pues como una barrera muy importante que hay que ponerle mucho cuidado. Inclusive ahorita más adelante vamos a ver cómo precisamente una de las barreras que ocurre mucho en los países de Latinoamérica son los subsidios a la energía, los subsidios en los estratos o en los sectores de la población, digamos que menos poder adquisitivo tienen. Y eso le mete, digamos, ruido a todos estos programas que funcionan de una manera en países desarrollados, pero que en países en vía de desarrollo como Latinoamérica funcionan de otra forma. Finalmente, entonces, digamos que esto va acompañado, ¿cierto?, de la etiqueta con la norma, ya sea que sea obligatoria o que sea voluntaria, dar periodos de transición, que se vaya generando pues en algún momento. Bueno, por aquí estoy viendo que hay unas preguntas, pero listo, voy a seguir acá. Esto ya no me cierra. Tengo un minutico aquí. Sí. Ya. Las preguntas recuerden que entonces las tenemos para el final. Digamos que entonces cuando seleccionamos dentro de las políticas de eficiencia energética los sistemas de normalización y etiquetado, hay digamos una infraestructura que se crea alrededor de lo que se conoce como código, norma y reglamento. Los códigos son un conjunto de normas, materia, en este caso, por ejemplo, la eficiencia energética. Entonces, esas normas pueden abarcar diferentes tipos de equipos. Entonces, estamos hablando de refrigeradores, estamos hablando de televisores, de calentadores de agua, de motores, de luminarias, y todos estarían dentro de lo que conocemos como un código. Disculpen, un minutico, te pido un favor que le bajen un poquitico el volumen. Disculpen. Bueno, esos códigos, digamos que entonces es un conjunto de normas y entonces esos códigos están conformados por estas normas, ¿cierto? Son normas específicas que definen unas características, unas especificaciones. Algunas son normas desarrolladas a partir de comités nacionales y otras son normas, digamos, adoptadas
de comités internacionales. Entonces se adoptan en ciertos países o lo que se llama también se tropicalizan o se adaptan a las características del mercado o las características socioeconómicas o técnicas pues, de cada región. Las normas, por lo general, son voluntarias, ¿cierto? Las normas simplemente es una opción dentro de lo que, digamos, cuando las empresas quieren, digamos, generar un estándar o quieren, digamos, mejorar la competitividad o contribuir de alguna manera, pues, a un esquema generalizado de mejoramiento, digamos, pueden adoptar este tipo de normas voluntarias. Sin embargo, en los diferentes países sacan reglamentos, por ejemplo, para la comercialización, la importación de ciertos productos. En este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de eficiencia energética, entonces se establece un reglamento que estará basado en una norma y que la norma hará parte pues, de un código, y ese reglamento entonces tiene que ser de obligatorio cumplimiento para la comercialización de ciertos productos, en este caso, por ejemplo, que tengan la información, si hablamos de una etiqueta, o que cumplan con un mínimo de eficiencia energética si es un MEPS. Ahorita vemos un poco de qué se trata ese MEPS. Esta es la famosa etiqueta, ¿cierto? Que ustedes pues ya la conocen, la etiqueta de eficiencia energética. El ejemplo que traigo acá es el que se usa en Colombia. Generalmente es una etiqueta que está normalizada, es decir, hay una norma específica que dice el color, la banderita, la información que contiene. Entonces aquí en este caso pues es para un refrigerador, tiene que tener la marca, el modelo. Entonces dice, bueno, usted me tiene que decir en esa etiqueta cuánto es el consumo de energía. Entonces se establece, el consumo de energía lo tiene que dar en kilovatios hora mes. Habrán etiquetas que lo dicen en kilovatio hora día, o habrán otras que lo dicen en kilovatio hora año, dependiendo entonces de la norma, qué información tiene que ahí contener. Y muy importante este aspecto, y es que para yo poder saber el consumo de energía, la norma me tiene que decir cómo debo medir ese consumo de energía. Entonces, que tiene que ser en un laboratorio, que el laboratorio tiene que tener unas condiciones ambientales, que tiene que ser en unos equipos que tengan una precisión, que deba ser un equipo de personas que tengan una competencia, que sea un laboratorio que tenga que cumpla con cierta conformidad, ¿cierto? En términos generales, y que esté avalado, que esté acreditado por un organismo de acreditación. Todo eso tendría que estar acá de cómo logro yo medir estas condiciones. Inclusive esas condiciones, de alguna manera, están acá descritas. Entonces dice, ese consumo de energía es para una nevera de este volumen y es para una nevera que trabaja a estas condiciones. Bueno, es que ese consumo de energía es para estas condiciones. Y otra característica en este caso pues de esta etiqueta, ahorita vamos a ver los tipos de etiquetas, otros tipos de etiquetas. En este caso esta etiqueta es una etiqueta, digamos que da información, compara con respecto a un refrigerador que tenga este volumen y que trabaje en estas condiciones de temperatura, pero de referencia. Y con respecto a esa nevera de referencia, entonces, esta nevera en particular estará diciendo que el ahorro que se obtiene es del 45%. De acuerdo con este nivel de ahorro, entonces hay otra información más gráfica, digamos que esto también es, digamos, una evolución de hace muchos años que ha ocurrido pues, en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y entonces me indica gráficamente si este porcentaje, qué tan alto o qué tan bajo es. O sea, 45%, ¿será mucho ahorro? ¿Será poquito ahorro? De acuerdo, por ejemplo, con esta gráfica, digamos que está en el cuartil superior, ¿cierto? Se acerca a las neveras más eficientes, que digamos que serían las de categoría A. Si fuera de categoría F o G,
Entonces uno visualmente podría decir, ah, no, es que esta nevera está dentro de las peores, ¿cierto? Como cuando uno clasifica en esos cuartiles. Entonces, estas etiquetas tienen que estar diseñadas en documentos normativos que contengan información clara, que permitan identificar el desempeño del artefacto y lo más importante, el objetivo de esta etiqueta es que permita que los usuarios que van a comprar este producto pues tomen las decisiones bien informados. Inclusive, una parte muy importante es que los usuarios no digamos que se les haga paisaje la etiqueta, sino que inclusive el vendedor, y es mucho dentro de las políticas de eficiencia energética que se ha implementado en diferentes países del mundo, es que los vendedores de los electrodomésticos también estén capacitados. Inclusive hay normas de competencias laborales para estos vendedores, donde les indica cuál es cómo orientar al comprador respecto para que sepa leer bien esta etiqueta, ¿cierto? Entonces, digamos que estos son algunos aspectos, digamos que ya hemos mencionado. Hay otro tipo digamos, de etiqueta, no, perdón, digamos dentro de lo que son las normas los programas de normalización y etiquetado, que se conocen como los MEPS, o los estándares mínimos de eficiencia energética. Estas son las siglas en inglés de estándares mínimos de eficiencia energética, que digamos que apenas digamos que se están empezando a implementar en países de Latinoamérica, porque realmente esto, digamos que es una etapa que puede llegar a ser mucho más, ¿cómo lo diríamos? Como mucho más estricta por parte de los países que cuando establecen estos mínimos, limitar la comercialización de productos que estén por debajo de cierto límite. Los países se cuidan mucho porque para yo poder hacer un MEPS, inclusive hay que pedir permiso ante la Organización Mundial del Comercio. Esto se puede considerar, se puede ver como una barrera al libre comercio. Los países firmantes o los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, digamos que favorecen principalmente el libre mercado. Y cuando se le ponen barreras, en este caso se llaman barreras no técnicas, barreras que tienen que ver con estándares, entonces inclusive hay que ir a pedir permiso. Y esto es un trámite que muchas veces los países lo piensan un poco antes de hacerlo. Pero ya hoy en día hay muchas iniciativas MEPS en el mundo donde más ocurren son en el sector de iluminación. En el mundo hay 47 y en refrigeradores y congeladores es el segundo donde más influye. Digamos que estos son los dos principales consumidores de energía en un hogar, entonces posiblemente por eso es donde más atención se ha prestado, pero también hay en otros, ¿cierto? Y en países de Latinoamérica todavía, digamos, que apenas están entrando. Particularmente, por ejemplo, en Colombia todavía no existen MEPS. Se están haciendo estudios para saber, bueno, dónde ponemos el límite, con qué productos empezamos para poner el límite, para iluminación, para refrigeración, será lo más importante. ¿Cómo, si yo pongo esos límites, eso cómo afecta la industria nacional? México, Colombia son dos países que tienen una industria nacional de refrigeración y de luminarias muy importante. Entonces, si la industria nacional no está preparada para la tecnología que exige estar por encima de estos niveles, estaría poniendo en aprietos a esa industria. Entonces, digamos que hay un tema muy importante donde entrarían estos grupos, ¿cierto? Y estos MEPs muchas veces también ayudan a incentivos, por ejemplo, deducción de impuestos o de financiación a ciertos productos que están por encima de cierto nivel. Aquí vemos precisamente cómo
digamos, la implementación de los programas de etiquetado y normalización pueden aportar, ¿cierto?, a jalonar al mercado de los equipos eficientes. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una gráfica de cómo los equipos de categoría A, B y C, digamos, ha aumentado la comercialización respecto a otros equipos menos eficientes. Este es un ejemplo, no recuerdo el país, pero por ejemplo, es un ejemplo en Europa, ¿cierto? En Europa, el mercado de los equipos de baja eficiencia ha disminuido considerablemente con respecto a los equipos de alta eficiencia. Digamos que tienen mayor poder adquisitivo, se pueden dar el lujo pues, de comprar una nevera muy eficiente, pero que es más costosa. En países de Latinoamérica hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Porque si yo empiezo a meter y a sacar equipos de baja eficiencia, posiblemente esté favoreciendo equipos importados, y ahí el problema con los equipos importados es que se ha identificado en algunos casos, eso pues también es muy delicado, lo que se llama el dumping, que para entrar a un mercado pueden entrar a precios por debajo del precio real del mercado, pero por ejemplo con muy altas eficiencias. Y entonces eso podría pues ser un riesgo en la implementación de estos mecanismos. Hay una falla, ¿cierto? El agente principal, que es el usuario final, invierte en las instalaciones o equipos y posiblemente no es responsable de la factura. Entonces, eso pasa mucho en los países de Latinoamérica. Con los subsidios. Por lo menos, por ejemplo, aquí en Colombia, los estratos 1, 2 y 3 tienen subsidios en la factura de energía eléctrica, y eso hace que ellos, digamos que pueden comprar equipos ineficientes porque realmente no ven el beneficio en su factura de pago de energía eléctrica. También hay información imperfecta, no entienden la información que está ahí contenida. De pronto el vendedor no se las ofrece de manera adecuada. ¿Qué medidas o qué políticas se adoptan? Que sean normas obligatorias. Entonces ya, digamos, así el usuario que tiene la energía subsidiada va a comprar un equipo y no encuentra sino equipos eficientes. Pues esa puede ser una opción, pero ¿a qué costo? Digo yo, pues con respecto a la industria nacional. Digamos que las etiquetas pues se ha esforzado mucho porque sean fáciles de entender y que la información sea, digamos, que le llegue al usuario, que no tome la decisión simplemente por el precio del producto, sino que tome la decisión también por los ahorros que le puede representar por comprar un equipo más eficiente. Esto es un poco de cómo generalmente evolucionan los programas de etiquetado de eficiencia energética. Se habla de una curva S. Al principio pues vienen los programas de investigación y desarrollo, de innovación. Lamentablemente pues en los países de Latinoamérica donde no hay muchos recursos para estos programas, estas etapas, digamos, muchas veces no, o son muy cortas o no se ven, o se adoptan pues de tecnologías importadas. La etapa que sigue pues es la etapa de etiquetado. Hay una etapa que es voluntaria y ya luego viene la obligatoria. En este caso pues en esta etapa hay que mejorar mucho la infraestructura de laboratorios, de organismos de acreditación, de organismos de normalización, y finalmente la etapa que se busca ya digamos que en una etapa ya más evolucionada son las normas de desempeño energético obligatoria y los MEPS. Que ya digamos, que limite el mercado. Estas etapas, digamos que dentro de la literatura, mencionan pues que su adopción temprana o al contrario, su adopción tardía puede implicar problemas de implementación. Vamos a ir por aquí un poquito más rápido. Nos quedan 5 minutos. Para mostrar, por ejemplo, cómo se han implementado a nivel mundial, digamos, los programas de etiquetado de eficiencia energética empezaron desde la década de los 60 y más de 82 países hoy en día lo están aplicando.
En Latinoamérica, casi todos los países de Latinoamérica tienen programas de etiquetado de eficiencia energética. Como ven acá, la mayoría son programas de etiquetado y muy poquitos, solamente Argentina, en El Salvador, algunos pues electrodomésticos, y en algunos países pues hay programas de MEPS, de mínimos de eficiencia energética. Hay dos tipos de etiquetas. Ya vimos la que se aplica en Colombia. Esta es una típica de la que se aplica en México. En este caso, pues son unas barras donde yo escojo pues dónde está el equipo, el producto. Y aquí es también pues como una línea continua donde se ubica, digamos, en cuánto puede llegar a ser el ahorro. Este es el equipo que hay en el mercado que más ahorra y este es el equipo que hay en el mercado que menos ahorra. Entonces, dependiendo de dónde esté el valor, entonces veo si el equipo está muy cerca a los más ineficientes o a los más eficientes. Y esta es otro tipo de etiqueta que se llama etiqueta de garantía. En Estados Unidos, el Energy Star, en México, el FIDE, en Brasil, el Procol. Entonces, ellos, digamos, te dicen, vea, el equipo que tenga esta etiqueta es porque es un equipo, un laboratorio acreditado por estas organizaciones, dice que tiene una eficiencia mayor a cierto nivel, ¿cierto? Sin entrar en mucha información. Simplemente son etiquetas que generan confianza en el usuario, porque saben que ese producto pues, es más eficiente que el promedio del mercado. Vamos a ver ahora algunos beneficios que han surgido a partir de la implementación de estos sistemas. En Latinoamérica se estima que los ahorros han sido de más de 20.000 millones de dólares desde que se han empezado a implementar, y que más o menos representan el 11% del consumo de energía actual en Latinoamérica. Eso es aproximadamente unos 138 teravatios hora anuales. Este es el resultado de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Estos datos que di anteriormente son en Latinoamérica, pero en Latinoamérica digamos que no hay resultados consolidados. Entonces vamos a mostrar en algunos países. Descartando pues Estados Unidos, que obviamente pues no pertenece a este grupo. En Estados Unidos, en 1974, se comenzaron con los primeros estándares y a partir de ese año, digamos que se ha empezado a reducir considerablemente el consumo de energía, en este caso pues son de los refrigeradores. Y otro factor importante que se ha visto, digamos con este mismo comportamiento que lo tenemos en esta línea, es el volumen de los refrigeradores. A pesar de que ha aumentado, el consumo de energía ha disminuido. Y otro factor importante es que el precio también ha disminuido, ¿cierto? Entonces, no necesariamente, cuando hablamos de que la eficiencia energética representa mayor consumo, pues mayor inversión, esto pues demuestra que no necesariamente, ¿cierto? Digamos, el mercado, cuando hay sobre todo escalas de mercado, se llega a obtener equipos de más volumen, a menor costo y con menor consumo o con mayor eficiencia. Estos son los resultados también de lo que se ha obtenido en Brasil. Se habla pues de una reducción de más o menos del 24% en refrigeración doméstica. Para que se hagan una idea, en un país como Colombia, el refrigerador representa el 40-50% del consumo de energía en un hogar. Y el sector residencial representa más o menos también el 40% del consumo de energía eléctrica en el país. Por lo tanto, si sumamos todos los refrigeradores en un país como Colombia puede llegar a representar el 14% del consumo de energía eléctrica de todo el país. Y eso se copia más o menos en casi todos los países de Latinoamérica. Solo los refrigeradores representa el 14%. Entonces, si yo hago una disminución del 24% en ese 14%, esos son varias centrales de energía eléctrica, ¿cierto? Y ahí es donde está el beneficio. Este es otro resultado de lo que se ha obtenido en México. También se ha visto una evolución de reducción en consumos de energía en las normas, en los refrigeradores domésticos. Y también este es el resultado de lo que se ha obtenido en Chile.
donde también entre el 2007 y el 2012 se han obtenido reducciones del consumo de energía por el uso pues, y la implementación de sistemas de etiquetado. Aquí pues digamos que hacemos como un recorderis de lo que ya habíamos anteriormente, la diferencia pues entre una norma y un reglamento. Estos son los ejemplos pues de las normas y los reglamentos. Esta es la norma, una norma internacional que muchas veces se adopta también en los países de Latinoamérica. Este es un mapa que nos muestra cuáles países han implementado políticas de eficiencia energética y cuáles países han implementado, digamos, planes nacionales también de eficiencia energética. La infraestructura de calidad que tienen que implementar esos países para poder implementar estos programas de tanto las políticas como los programas de normalización y etiquetado. Sobre todo los programas de normalización y etiquetado que involucran entes internacionales como la ISO, la IEC, la IAF, organismos, digamos, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, que tienen que avalar cuando yo implemento algunos tipos de restricciones a la comercialización de productos en el país, todo lo que tiene que ver con metrología, todo lo que tiene que ver con normalización y todo lo que tiene que ver con acreditación. O sea, en cada país de Latinoamérica tienen que haber organizaciones que cubran estos aspectos y laboratorios que permitan hacer ensayos, empresas que vigilen esos ensayos y generen certificados y empresas que hagan inspección a las empresas de certificación, a las empresas que hacen ensayos y que, digamos que rindan informes, especialmente pues a los organismos de acreditación. Todo esto pues en busca de la confianza, la imparcialidad, la transparencia, la trazabilidad, la compatibilidad, la repetitividad en sí. En Colombia este es un ejemplo de más o menos cuál es la infraestructura de calidad que hay en el país. También es muy parecida a lo que encontraríamos pues en diferentes países de Latinoamérica. Es más o menos similar a la imagen que vimos anteriormente. Y este es como un ejemplo también de todo lo que está ahí como engranajes que tiene que funcionar, que hizo, este lo hizo pues el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como para mostrar un esquema de cómo debe funcionar, ¿cierto? Está la normalización, los que crean las normas, que tiene que estar muy conversado con los que generan los reglamentos, todo lo que tiene que ver con metrología, por ejemplo, en Colombia, el Instituto Nacional de Normalización, la Superintendencia de Industria y Comercio, todo lo que tiene que ver con la acreditación. Entonces ahí hablan con las empresas que hacen inspección, los laboratorios que hacen ensayos o las empresas que hacen certificación. Y finalmente todo eso pues estará vigilado y afectará tanto al consumidor como a las empresas. Yo creo que por aquí ya terminamos. Esta presentación tiene otras diapositivas que yo se las dejo como información. La verdad, pues, digamos que me concentré pues en estas primeras, porque aquí, digamos que hacemos, digamos que hay información sobre cómo llegaríamos qué tendríamos que tener para hacer una evaluación de conformidad, ¿cierto? Y donde están involucradas estas diferentes instituciones. Este es el ejemplo pues de Colombia y obviamente pues en otros países de Latinoamérica existirán otras organizaciones. Y este es más o menos pues digamos que todo el paso a paso de lo que necesitaría una empresa o una institución o una empresa así para implementar un proceso de evaluación de conformidad. Entonces empezamos pues por la evaluación de la conformidad y la acreditación, digamos de cada una de las instituciones, el sistema de gestión de calidad, los laboratorios de ensayo, los organismos certificadores de productos, las etiquetas pues que están ahí involucradas, que serían pues en términos generales lo que necesitaría pues para poder llegar a implementar una empresa en un producto una certificación correspondiente. Bueno, creo que me pasé unos minuticos, qué pena Erika, ahí
con el tiempo. No importa, está muy bien, ingeniero Izaza. Muchísimas gracias por el desarrollo de su presentación. Y bueno, como bien comentaba, vamos a abrir esta sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos algunos comentarios, ingeniero. Algunos lo felicitan por la presentación, les parece muy interesante y les servirá como punto de referencia para distintos procesos. Bueno, aquí nos preguntan por la presentación. Con mucho gusto, Jonathan, les estaremos enviando a todos tanto la grabación de esta plática como la misma presentación para que ustedes puedan revisarla con mayor tiempo. Cualquier duda, por supuesto, aquí está el correo del ingeniero y también en un momento les compartiré los contactos de nuestro equipo que se encuentra en Colombia, dispuestos a apoyarles. Y bueno, tenemos la primera pregunta, ingeniero Izaza. Jairo nos pregunta, ¿qué medidas puede emplear el gobierno colombiano para mejorar la eficiencia energética en el mercado? Bueno, el término de eficiencia energética es muy amplio. Para esta presentación nos hemos concentrado en electrodomésticos, que también se conocen como equipos de uso final, y en el sector residencial. Entonces, veíamos en alguna parte de la presentación, es muy importante el tema de investigación y desarrollo. O sea, la eficiencia energética se puede dar por diferentes mecanismos. Puede ser cultural, puede ser el solo hecho de yo acostumbrarme a apagar el bombillo, el solo hecho de evitar, de no tener que usar chaqueta en la oficina y poner el aire a 16 grados. Eso es cultural y hay mecanismos pues para incentivar mediante programas de formación o de concientización de cómo reducir los consumos de energía. Y eso es eficiencia energética. Pero también es eficiencia energética implementar medidas tecnológicas. Entonces, en el sector de electrodomésticos, podemos hablar de un concepto general, por ejemplo, los motores. Hay motores que no son muy eficientes y hay motores que son muy eficientes. Y desarrollar esos motores necesita investigación y desarrollo. Entonces, digamos que la base de todo puede estar en el conocimiento, en cómo fortalecer efectivamente a las empresas en sus departamentos de investigación y desarrollo o en las universidades, en los grupos de investigación, cómo abordar esas problemáticas. Puede ser pues porque estoy importando tecnología, esa es una opción también, pero eso me dejaría dependiente si son tecnologías eficientes o ineficientes, o si desde los propios países puede que no sean necesariamente los motores donde puede haber cierta dificultad tecnológica, sino que nos podamos ir hacia otras alternativas tecnológicas que también podemos buscar eficiencia energética, que pueden llegar a ser desarrolladas e implementadas en nuestros propios países. Entonces yo creo que ahí el tema arranca desde esa base de conocimiento y con la infraestructura de los laboratorios, con el apoyo que tenga de los organismos de metrología, de vigilancia, de acreditación, que dé confianza, que dé trazabilidad, que permita el mejoramiento continuo de esas alternativas de eficiencia energética. Entonces yo creo que es un conjunto que digamos que países como Colombia y creo que México también en Latinoamérica ha sido pionero, ha venido implementando. Falta mucho recorrido, pero ya se ha venido implementando. Gracias, ingeniero. Y precisamente relacionado a esto nos preguntan, desde su punto de vista, ¿qué cambios podemos esperar este 2020 para Colombia en materia de eficiencia energética? Pues viene, ahorita se está haciendo precisamente un estudio pagado pues por la UNME, el Ministerio de Minas y Energía, para el desarrollo de los MEPS. Entonces, se están buscando, ¿en qué consiste el trabajo? Se está buscando cuáles son precisamente los equipos donde se debería empezar. Pues seguramente van a ser los refrigeradores domésticos, por lo que vimos pues en los consumos que representan. Y quizás el otro equipo puede hacer las luminarias o puede hacer los sistemas de aire acondicionado, o puede hacer los sistemas de calentamiento de agua, pues, o los sistemas de cocción.
Pero el que sí es fijo, posiblemente pues son los refrigeradores domésticos. Y entonces, digamos que vendrá posiblemente a finales de este año alguna norma o a principios del próximo año algún reglamento, algún decreto que diga entonces que en Colombia solo se podrán comercializar productos que tengan un mínimo de eficiencia energética. Eh, es algo que se viene trabajando ahorita y donde nosotros hemos tenido la oportunidad de participar. Hay otro tema que también me parece que es importante mencionar, digamos que está ocurriendo en Colombia y en muchos países del mundo y que digamos que los laboratorios nos tenemos que preparar para eso, y es que van a haber normas de ciclo de vida, ¿cierto? Ya se está, ahí en Europa ya se están empezando a implementar, en Colombia ya se están haciendo reuniones con los comités de normalización y diferentes empresas están pensando en eso, y es porque va a haber una norma que me diga cuánto me dura el equipo que yo acabo de comprar, ¿cierto? Y no solamente cuánto me dura, sino durante toda su vida útil, digamos, qué consumo de energía o qué emisiones generó. Entonces hay normas que me tienen que permitir verificar, o sea, efectivamente cuánto dura un equipo y durante toda esa vida útil del equipo, qué consumo de energía hizo y qué emisiones llegó a generar o qué impacto llegó a generar. Entonces ese es otro campo, digamos que un poco muy relacionado con esto, tiene que ver, pero que va a implicar otras capacidades que tenemos que empezar a generar desde las universidades, las empresas y los laboratorios de ensayos. Ir mirando cómo nos preparamos para ese tipo de requisitos que se vienen. Yo no digo pues este año, pero posiblemente pues ya para los próximos 4 o 5 años ya se va a estar generando ese tipo de normatividad. Gracias, ingeniero. ¿Cuál sería el periodo de transición para el ingreso del etiquetado? ¿Qué tiempo tienen las empresas para que sus productos se encuentren dentro de un ahorro energético banda A? Digamos que la pregunta la tendríamos que circunscribir pues a qué tipo de empresas y a qué tipo de producto. Pero bueno, si estamos hablando, hemos mencionado mucho los refrigeradores domésticos. Si hablamos de refrigeradores domésticos, una empresa para llegar a una... Bueno, es que hay dos cosas también. Digamos que no lo mencioné, pero las normas de etiquetado de eficiencia energética, o mejor dicho, los reglamentos, hay un reglamento que dice, si yo ahorro tanta energía, entonces me clasifico como A, B, C, D o F, G, ¿cierto? Mientras menos ahorre, menos va a ser la posición. Pero resulta que esos porcentajes también pueden cambiar. O sea, un país puede tomar la decisión de decir, bueno, si usted ahorra un 50%, usted es clasificación A para este año. Pero para el próximo año va a decir, no, si usted ahorra un 50% es clasificación B. Va a ser clasificación A si ahorra un 60%. Entonces, el producto que yo tenía como clasificación A en el año 2022, resulta que el año 2023 va a ser clasificación B. Entonces, eso implica que las empresas todo el tiempo, obviamente, pues las empresas seguramente, por lo menos pues el sector en que yo trabajo, que es el sector de refrigeración, siempre están enterados y están metidos inclusive en esos comités de normalización. Pero las empresas tienen que estar preparados para esos retos. Y elevar un punto porcentual en una empresa, no voy a decir el nombre de la empresa, pero elevar un punto porcentual en eficiencia energética puede estar al orden de los 1.000 millones de pesos para una empresa de refrigeradores domésticos, fácilmente, en todo lo que implica investigación y desarrollo. Un solo punto porcentual. Y eso le puede tardar a una empresa
entre 6 meses y un año, pero mínimo 6 meses en investigación y desarrollo. O sea que son procesos muy costosos y que implican pues digamos que muchos recursos, tanto en inversión como en tiempo. Gracias, ingeniero. ¿Cuáles diría que son los 3 países líderes de América Latina en el tema de ahorro de energía? Pues hay 2 líderes, México y Brasil, definitivamente. El tercer lugar, pues yo digo que sí se lo están peleando Chile y Colombia, pero fueron países que, inclusive por aquí creo que tenía la información, un momentico, yo miro acá. Brasil. Brasil es un país que llegó a implementar sus programas de eficiencia energética desde 1984 en Brasil. Y México lo empezó a implementar desde 1995. Chile, desde el año 2000, fíjense que Chile es un país que viene rezagado. Colombia también lo vino a implementar pues como en el 2000, como en el 2003, 2004. Entonces son Brasil y México, pues son países que nos llevan ventaja, pues por lo menos en el tiempo que han tenido para implementarlo, inclusive pues en cantidad de normas que han sacado. Inclusive por aquí creo que también tengo una tabla que nos muestra la cantidad bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, en esta tablita, bueno, no, estas son en el mundo, pero por aquí tenía una tabla que nos mostraba la cantidad no la encuentro acá. Creo que estaba por aquí la primera, creo que la había puesto por países de Latinoamérica. Hacia aquí está. Creo que es. Si esta es. No alcanzo a ver acá. No, esa no es. No, pero bueno, digamos que son los países que mayor número de normas tienen publicadas en términos de eficiencia energética y etiquetado. Le llevan pues bastante ventaja al resto de los países de Latinoamérica, Brasil y México. Excelente. Ingeniero Izaza, ¿qué se encuentra haciendo el sector industrial en sus plantas para reducir el consumo de la línea blanca? Por ejemplo, neveras. Hay varios puntos, pero el tema en compresores, que es el corazón pues digamos de la nevera, y no solamente en términos funcionales, sino también en términos de costos. El compresor en una nevera, por decir alguna nevera típica de 400 litros, ¿cierto? Hay neveras muy grandes de 600, 800 litros, hay neveras muy pequeñas de 150, 200, el promedio pues sí es la que más se vende, que es la de 400 litros, que es una nevera de 2 puertas. El compresor puede representar fácilmente entre el 60 y el 70% del costo de los costos, ¿cierto? De los costos de la nevera. Y aparte, pues también, digamos, ese costo se ve incrementado en la medida que el compresor tenga más eficiencia o no. Se está trabajando en compresores de velocidad variable. Latinoamérica todavía es un país donde el mercado de los compresores de velocidad variable no es muy alto, es relativamente bajito. En Colombia, inclusive, pues ese mercado de los compresores de velocidad variable puede ser de menos del 10%. Y ahí hay una oportunidad pues, de ahorro muy significativo. No lo hay, es más que todo pues, por el costo. Obviamente, pues, un compresor de velocidad variable es mucho más costoso que un compresor on-off, que es el convencional.
se está trabajando mucho el tema de los intercambiadores de calor, el evaporador, el condensador, principalmente el evaporador, el diseño de evaporadores, y en relación con los evaporadores, el sistema de descongelamiento. En las neveras no frost, o sea, las neveras con descongelación automática, un porcentaje muy alto del consumo de energía está en el proceso de descongelamiento. Hay una resistencia eléctrica que se tiene que estar prendiendo cada tanto para, eh, para, para, para evitar que se forme escarcha. Entonces, los sistemas digamos que los podríamos llamar inteligentes, o con un control inteligente de descongelación, hoy en día, pues, digamos que son un tema de investigación, un tema, pues, de desarrollo dentro de las empresas. ¿Qué ocurría antes? Había un temporizador y cada ciertas horas, 8 horas, 12 horas, se prendía la resistencia. Hoy en día, esa resistencia se enciende dependiendo del número de aperturas, dependiendo digamos, de las temperaturas, dependiendo de las horas de operación del compresor. Entonces empiezan a meter un montón de variables y ya la resistencia no hay, inclusive esa es una dificultad para las mediciones, a los que nos tocan hacer mediciones en el laboratorio, porque en el laboratorio hay que hacer la medición específica de la resistencia eléctrica. Y hay veces no hay forma de saber esa resistencia a qué hora va a prender en las neveras, pues, más modernas, o en los sistemas que se están implementando de descongelación. Ese es otro tema, pues, que se está explorando. El aislamiento, obviamente, y, y los sistemas de recirculación de aire. Para yo obtener temperaturas dentro de la nevera, necesito sistemas de recirculación de aire. Entonces ahí involucra tanto el ventilador, el porón, las bandejas, que hagan que ese aire efectivamente sirva para homogeneizar la temperatura dentro de la nevera y alcanzar, que la nevera alcance, pues, el nivel que se necesita para digamos, que pasar la prueba. Entonces ahí también hay un tema de bastante, pues, de investigación en cómo se circula ese aire adecuadamente. Entre otros muchos aspectos, pues, pero digamos que ahí resaltaría esos 4. Muchas gracias, ingeniero. Hugo nos comenta, muchos esfuerzos como las mesas del RETIC terminarán en mayo, ante las elecciones en Colombia. ¿Cómo garantizar la continuidad de estos esfuerzos antes de los cambios de gobierno? No, pero yo pienso que estas políticas de eficiencia energética son políticas de largo plazo, o sea, no son políticas que dependan específicamente de un gobierno. Ya ha ocurrido en Colombia que diferentes gobiernos que han pasado, inclusive el, el RETIC, digamos que ha sufrido evolución a lo largo de diferentes gobiernos que han pasado en Colombia, y seguramente, pues, para el próximo eh, se le va a dar continuidad, pues, como al programa de implementación. Sí, sí, en mi opinión, ¿cierto? Sin pensar que sea un aspecto político, es más, pues, porque de pronto la infraestructura o de laboratorios o de organismos de acreditación o las mismas empresas eh, pueden hacer algún tipo de presión para que se aplacen eh, los tiempos de ejecución de estos reglamentos. Ha ocurrido, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de los equipos de aire acondicionado, digamos que no se tienen infraestructura, no se tienen los equipos, no hay laboratorios que permitan hacerlo. La misma norma que estaba asociada al reglamento era una norma que no, digamos que no correspondía con la tecnología de eficiencia energética que se estaba midiendo, es decir, estaba dando unos resultados contrarios a lo que realmente se esperaba.
y eso obligó al gobierno simplemente, no, tengo que parar la implementación de este reglamento hasta que se genere una norma nueva, el laboratorio tenga las condiciones adecuadas, y una vez eso suceda, pues se le dará, digamos, como que trámite a la implementación del reglamento, pero ya ha pasado y eso, pues, digamos que eh, las mismas empresas, pues, digamos que van a las instancias correspondientes, pues, para decir, pues, que definitivamente o no pueden ponerle la etiqueta o no hay forma o está dando, pues, el mensaje. Esas señales del mercado eran erróneas con lo que está en años atrás, antes de que se parara pues el etiquetado en los equipos de aire acondicionado. Inclusive la etiqueta estaba dando, en Colombia pues pasó que equipos inverter, que son más eficientes bajo ciertas condiciones, estaban dando en la etiqueta de menor eficiencia que los equipos on-off, ¿cierto? Entonces, digamos que ese era un mensaje pues también como un poco contradictorio. Y salieron muchos equipos con esas etiquetas, muchos equipos hasta que se pudo parar. Pero entonces a lo que voy, ¿cierto? Se pueden detener esos procesos, pero más por situaciones de la infraestructura o porque las mismas empresas de alguna manera pues demandan algún tiempo para poder llegar a implementar algunas mejoras en sus procesos. Gracias, ingeniero. ¿Cómo puedo demostrar que los refrigeradores y congeladores que quiero comercializar en Colombia cumplen con estas disposiciones de la autoridad en ahorro de energía? Mm, Pues lo más importante es, digamos, cuando se va a comprar, ¿cierto? Digamos, si yo soy usuario final, pues ir a un establecimiento de confianza, ¿cierto? Supermercado, una tienda, pues que me genere confianza. Y generalmente, pues, los productos, pues, tienen que tener la etiqueta en un lugar visible, eso hace parte, pues, del reglamento. Em, lo que generalmente ha ocurrido y, por ejemplo, en Colombia, el que vigila que todo esto se cumpla es la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, digamos que en, en Colombia, lo que he escuchado, pues, y que no es muy común, es que de pronto algún usuario, que lo que se ha dicho pues es que posiblemente está asociado pues a algún fabricante o algún comercializador, digamos, eleva la demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, es decir, solicita que tal producto deba ser revisado. Y la superintendencia entonces toma pues el producto, ya sea de una tienda donde hubo la demanda, o le pide a la empresa pues que le entregue algún producto y lo lleva a un laboratorio para ser evaluado. Lo que yo creo que de pronto sí en México, no sé cómo estará la situación, pero en Colombia me parece pues que la pregunta es pertinente porque realmente faltan eh, digamos que asociaciones de consumidores que vigilen que efectivamente la información que ahí se está colocando realmente corresponda a la verdad. Eh, que es muy común estas asociaciones de consumidores. En Estados Unidos hay muchas, en Europa pues hay bastantes también, en México creo que también las hay, eh, que constantemente, inclusive sin necesidad pues, de que exista pues la duda, solamente pues por buscar que un tercero, no las empresas, sino un tercero compare el desempeño de dos productos que puedan ser comparables, de dos marcas, de dos opciones. Y generalmente eso pues ocurre en algunos países. En Colombia no hay una sociedad de consumidores lo suficientemente fortalecida que tenga esta capacidad. Es una oportunidad, porque yo creo que
que el mercado está creciendo digamos, a unos niveles que pueden ser, digamos, una oportunidad para la creación de estas asociaciones que pueden buscar patrocinios, revistas, como ocurre pues en otras partes del mundo, que esas asociaciones realmente subsisten es a partir de que los mismos usuarios finales, digamos, las consultan frecuentemente y por lo tanto entonces eh, a partir de publicidad, pues, o me imagino que pues, el modelo de negocio habrá que estudiarlo, pero seguramente pues también podrán existir en países como los nuestros. Gracias, ingeniero. Y si me permite aprovechar el marco de esta presentación, de esta pregunta, perdón, Sí. y tomando en cuenta que uno de los aspectos más importantes que usted ha abordado durante esta plática ha sido el tema de refrigeración, en ICE hemos visto que se debe fortalecer precisamente la infraestructura de evaluación para este tipo de productos y por esta razón, recientemente ampliamos la capacidad de nuestro laboratorio en Colombia que incluye precisamente los ensayos de eficiencia en refrigeradores de uso doméstico. De esta forma, NICE sigue invirtiendo en Colombia, pues ampliando precisamente su oferta a la industria para el acceso a estos mercados latinoamericanos, ¿no? Sí, sí, qué bien que exista esa confianza también en nuestro país para ampliar la oferta de laboratorios. Y al principio, Erika, y a propósito pues, de la pregunta, no habían suficientes laboratorios y no habían ni siquiera laboratorios independientes. O sea, los laboratorios que existían eran laboratorios asociados, laboratorios que pues, digamos que se declaran independientes, pero eran laboratorios dentro de las mismas empresas, ¿cierto? No habían laboratorios de tercera parte. Y qué bueno que con el interés de NICE en Colombia, permita precisamente tener esa oferta de laboratorios de tercera parte que genere más confianza al consumidor. Es Digamos. correcto. Así Y es. aliado del sector empresarial, ¿no? Que precisamente busca comercializar estos productos en la región de Sudamérica. Sí, sí. Y, y bueno, ingeniero, tenemos aquí una última pregunta. Cuestionan sobre la dependencia del gobierno colombiano, en la que pueden encontrar más información sobre estos programas para empresas en materia de eficiencia. Me parece que hace unos minutos lo comentó el SIC. Sí, pero inclusive pues hay una página que se llama Etiquetado de Eficiencia Energética. Si quieren se las comparto aquí en el chat. En el chat, por favor, Sí, ingeniero. sí. Dame un segundo aquí. Me meto a... Voy a dejar de compartir un momentico. Sí. Se llama etiquetaenergética.gov.co. Ok. Y ahí está toda la información, digamos, como más relevante en Colombia. Ok. eh, en Perdón, este tema. la página etiquetaenergética.co. Sí, ahí la estoy mandando Ah, muy en bien. el chat. Ujú. Excelente, gracias, ingeniero. Y bueno, ya no tenemos alguna Punto otra gov, inquietud. punto co. Ujú, Ah, muy bien. .gov.co. ujú. La correcta es la de usted, ingeniero. Bueno, ya no tenemos alguna otra inquietud sobre este tema. De verdad, ingeniero Izaza, a nombre de NICE, pues agradecer el apoyo para el desarrollo de esta sesión. A todo nuestro auditorio, reiterarles que les vamos a compartir la presentación y el video de esta plática para que puedan revisar con mayor detalle, ¿no? Cualquier tema. Y bueno, el ingeniero nos compartió hace unos minutos sus datos. De cualquier forma, aquí en el chat les estoy compartiendo también los datos de nuestro equipo que se encuentra en Colombia, pues dispuestos a atender cualquier inquietud que tengan en materia de eficiencia energética. En este momento ya los acabo de incorporar en el chat. Y bueno, el día de hoy estarán recibiendo en el transcurso del día la presentación. Ingeniero Izaza, no sé si tenga algún comentario final.
No, nada, agradecerles pues mucho por la invitación, por NICE pues, digamos, interesarse también por el mercado colombiano, por abrir sus fronteras pues a nuestro país. Digamos, yo hablo en general pues desde la academia en Colombia, más que desde mi alma mater, ponernos a la orden, pues, y como podamos colaborar y trabajar en conjunto con los laboratorios. Eh, Tenemos, pues, muchas cosas en común para ir, digamos, avanzando y progresando en estos temas. Hay muchos temas que nos unen y que espero, pues, que esta relación pueda irse consolidando en el tiempo. Muchas gracias, de verdad, Erika, y a todo el equipo, al equipo de Inicia que estuvo detrás de esta presentación. Mil gracias por la invitación. Así será, ingeniero Izaza. Bueno, pues a nombre del Grupo NICE, a través de su filial NICE Colombia, seguiremos manteniéndolos informados sobre este y otros temas clave en el sector. Gracias a todos por su asistencia y que tengan un excelente día. Excelente día, ingeniero. Gracias, Hasta gracias, luego. Erika. Chao, Brenda, adiós. Leopoldo, hasta luego. Hasta luego. Buen día. Ah, gracias.